Cuando era pequeño, mi abuelo solía repetir una frase: de noche nunca, nunca miren a través de la ventana. Qué frase más cargada de misterio, ¿verdad? Siempre me causaba muchísima curiosidad esa suerte de consejo o lección. Mi abuelo era un hombre lleno de esa sabiduría que solo posee la gente campesina antigua. Tenía también una sensibilidad muy especial que lo hizo ser susceptible a numerosos encuentros paranormales en su vida, algo que se repite en mi familia en igual o menor escala. O sea que la maldición de Hill House se quedaría corta ante los encuentros que tuvimos. De noche nunca, nunca miren a través de la ventana. Pero, ¿qué fue lo que mi abuelo vio para darnos tal consejo? Pues dice que vio varias cosas aterradoras. Solamente les hablaré de una de ellas. Nos contaba mi abuelo que una noche, muy de madrugada, algo lo llevó a mirar por la ventana, y al costado del jardín vio un sector extremadamente iluminado. Cuando ya pudo acostumbrarse a la luz, en el medio del resplandor vio a un pequeño ser, a una entidad que inspeccionaba el lugar. Según sus palabras, este extraño visitante del jardín tenía un porte y una apariencia muy cercana a la de un niño. Una entidad que resplandecía, una entidad a la que mi abuelo solía llamar como el niño de cobre, por la gama de colores que desplegaba este resplandor. Siempre quisimos saber más detalles, si esta criatura se le acercó o si habían otros, pero el relato por lo general acababa ahí. Algo nos hacía respetar su silencio y su decisión de qué contar o qué no contar. Tanto en el cine como en la literatura he buscado historias como la que vivió mi abuelo, pero pocas se le parecen, aunque cada vez que recuerdo ese relato es el tema ufológico el primero que también se me viene a la mente. Estoy convencido de que mi abuelo vivió un encuentro con un ser venido de otro mundo. Por ello es que el cine de terror de mi infancia también se dirigía hacia las cintas cuyo argumento justamente poseía ese tipo de historias. En la primera parte del capítulo, Nelson nos habló sobre el caso de la familia Macpherson, que conocimos en la película Abducción alienígena de 1998, película dirigida por Dean Alioto, un falso documental que es uno de los más aterradores que vi en mi adolescencia, y el que debemos ver sí o sí en su versión, ojalá original, en calidad de VHS, tal como el proyecto de la Bruja Blair, por dar un ejemplo. Nunca las vean remasterizadas, les matan su espíritu si así lo hacen. Otra película ufológica que me aterraba era Fuego en el cielo de 1993, basada en un polémico caso real y que nos entrega quizás la escena de abducción más aterradora de la historia. Temblé y tiemblo al recordarla. De noche nunca, nunca miren a través de la ventana. Una lección que mi abuelo justamente no cumplía. Solía salir de su cama por las noches a inspeccionar el jardín cual perro guardián, quizás esperando un nuevo encuentro con ese ser, quizás esperando ser testigo de otro tipo de encuentros paranormales. De noche nunca, nunca miren a través de la ventana. Una gran lección que nos dejó mi abuelo y que por lo general intento cumplir. Créanme que lo intento.
De este modo inicio la segunda parte del programa y continuamos con las entrevistas que quedaron pendientes. Es el turno de darle la bienvenida a Norma, quien nos responde desde México. Bienvenida, Norma. De inmediato te repito la primera pregunta. ¿Logras recordar cuál o cuáles fueron los primeros miedos que el cine te despertó? Haciendo un viaje retrospectivo hacia mi infancia, tratando de recordar o de identificar cuál o cuáles fueron los primeros miedos que el cine me despertó. Yo recuerdo que de niña tuve contacto con películas donde el miedo residía en personajes fantásticos, en cuestiones sobrenaturales o paranormales. Acá en México era común ver películas donde salían vampiros, momias, hombres lobos y demás, ¿no? En lo particular hay dos películas que a mí me marcaron mucho. La primera de ellas es El Exorcista, porque, bueno, aprendí que las fuerzas satánicas pueden estar dentro de tu casa y atacarte a ti, a tu familia, a otras personas. Y así que lo que de alguna forma parecía tan ajeno a ti, pues ya no lo era. Ya cualquier persona puede estar poseída por un demonio sin necesidad de viajar a tierras innombrables o hacer algo para llamar o invocar demonios, ¿no? La otra película que también me impactó mucho es Poltergeist, acá llamada Juegos Diabólicos, ya que pues todo se daba dentro de una casa, ¿no? Todos los eventos. Y bueno, veía muchas cosas sobrenaturales y todo era dentro de ese hogar. Y bueno, pues se supone que tu casa es tu refugio, ¿no? Inalterable. Y bueno, pasaban muchas cosas. Tengo todavía varias de las escenas muy frescas en mi memoria. Y pues para mí, el darte cuenta de lo susceptible del hombre ante diversas fuentes del mal, ya sea un vampiro, sea un fantasma, un asesino serial, sería básicamente el primer miedo que el cine me despertó. Poltergeist nunca fue una película que me asustó, pero sí me provocaba una entretención enorme. Aunque ahora que lo recuerdo sí pasé bastante miedo con la segunda película, con la aparición del reverendo. Su rostro me causaba mucho miedo, aunque con los años ese miedo ha pasado a ser una admiración enorme hacia el actor, ya que su rostro demacrado fue a causa de las intensas sesiones de quimioterapia que vivía por aquel entonces mientras rodaba la película, algo que verdaderamente es motivo de respeto y admiración. ¿Hay alguna escena que recuerdes del cine de terror que te haya dejado aterrada? Pues definitivamente sí. En El Exorcista, la verdad, yo me quedé muda cuando vi a Regan levitar y luego ver su cabeza girar, desafiando toda lógica. Años más tarde, recuerdo haber acudido al cine a una función de aniversario y el impacto fue prácticamente el mismo, a pesar de haber acudido ya siendo una persona adulta. Me asusté mucho. Y no sé, sería el hecho de ver la película en una pantalla grande, que de verdad el impacto fue demasiado. Y qué decir de la escena de la araña cuando baja las escaleras, fue bastante. Y hay otra cosa que me pone muy mal. Odio esas voces que salen de los poseídos cuando hablan en lenguas, en latín y demás. La verdad me asusta muchísimo. En Poltergeist, la escena o las escenas cuando la niña Caroline, si mal no recuerdo, interactuaba con la televisión, me marcó muchísimo. Yo no podía soportar ver una película así con la transmisión estática. Creía que los fantasmas andaban por ahí y vaya que me asustaba. Además de como que en esos tiempos era muy común que los canales de televisión mostraran esa estática y pues me hacía que viviera en un temor constante, ¿no? Y además de que gracias a esa película ya tenía la duda de que cualquier lugar, casa, escuela, edificio, parque, lo que fuera, era el temor de que
no, ese lugar no hubiera sido construido sobre un cementerio. Siempre tenía esas ideas por culpa de esa película. Sin duda alguna, El Exorcista ha influido enormemente en cada uno de los fanáticos del terror. Es la piedra angular para muchas personas. Volviendo al tema de Poltergeist, hay un par de películas que sí me aterraron y que además están muy influenciadas por ella. Me refiero a La Casa de las Ánimas Perdidas del 91 y El Cementerio de Esperanza Negra del 92. Ambos son telefilms. Son dos títulos muy básicos y bastante más humildes que una superproducción como Poltergeist, pero que están basadas en casos reales y que recomiendo muchísimo ver. El Cementerio de Esperanza Negra fue también la primera película a la cual le creé sus títulos desde cero. Todo un dolor de cabeza que ya les he relatado en otras ocasiones. Norma, ¿qué te parece el cine de terror actual? ¿Cuál es el tipo de terror que te asusta? Desde mi punto de vista, para considerar que una película pueda llegar a asustar al espectador, creo yo que debe de tomar en cuenta lo que preocupa y teme cada generación, porque hay que tener en cuenta que los miedos por grupo etario son distintos. A mí me pueden preocupar los desastres naturales y las epidemias, en tanto que a un adolescente pues esto le puede parecer absurdo y él puede considerar su más grande miedo, no sé, a un hacker que le puede robar su identidad o simple y sencillamente vivir una vida sin internet, ¿no? En lo personal, el cine que a mí me funciona y asusta es donde no hay una figura malvada definida. Es cuando es un terror más psicológico, cuando no le temo a un zombie o a un fantasma, sino a una persona común y corriente que puede lucir así como tú o como yo y que puede verse completamente normal, tener una vida funcional y feliz, pero que en su interior sea capaz de realizar las cosas más atroces. Ese monstruo que pudiera ser cualquiera de nosotros. Y desgraciadamente pues vemos que ahí la realidad pues sí supera con creces a la ficción, porque el cine es al fin de cuentas un espejo que refleja lo que somos como sociedad. Y ahí pues creo que le vamos ganando tristemente en cosas horribles y tragedias al cine. Coincido, la realidad supera a toda ficción. Continuando con la entrevista, ¿por qué crees que siendo niños ignorábamos el miedo que nos causaban las películas de terror y volvíamos una y otra vez a verlas? ¿Qué era eso que nos atraía? Yo considero que la razón por la cual amamos tanto el cine de terror es porque es algo que está ligado de manera inherente al ser humano, porque es enfrentar, por decirlo de alguna manera, nuestros más grandes miedos en ese ambiente seguro que nos ofrece el cine. Sabemos que lo que estamos viendo no es real, sin embargo, nos obliga a experimentar junto con los protagonistas las situaciones que se le presentan. Hay una conciencia de que hay un peligro representado por X personaje, llámale como quieras, Drácula, Jason, Freddy Krueger. Sabes que tú no estás viviendo como tal el riesgo, pero te sientes identificado de alguna manera con la situación y es donde vivimos el miedo y lo disfrutamos, si cabe la palabra, de una manera plena. Hay una frase de Neil Gaiman que dice: los cuentos de hadas superan la realidad no porque nos digan que los dragones existen, sino porque nos dicen que pueden ser vencidos. Para mí, creo que esta frase aplica a la perfección para el cine de terror. Potente frase con la cual Neil Gaiman abre Coraline y le rinde homenaje a Chesterton. Coraline, novela y posterior película que de cierto modo viene siendo también una especie de terror para las nuevas generaciones. Recuerdo alguna vez estar hablando con mi sobrina y burlándome por su nula relación con el cine de terror. Ella me dijo que con lo visto en Coraline tuvo suficiente. A propósito, ¿qué le recomendarías ver a las nuevas generaciones? ¿Cuál es esa película que sí o sí deben conocer? Bueno, sí creo yo que es un poquito complicado recomendar una sola, además de que sí me gustaría hacer la distinción entre niño y adolescente. A un niño me gustaría recomendarle películas como El extraño mundo de Jack, Coraline, Las brujas,
películas que de una manera un poquito gentil lo fueran introduciendo al mundo del cine del terror. Y bueno, sin necesidad pues también de traumarlo, ¿no? Que vaya poco a poco. Ya a un adolescente sí le recomendaría esas películas clásicas que son como El Exorcista, La Profecía, El Resplandor, y que ojalá esas películas fueran como la puerta de ingreso para seguir disfrutando de este tipo de cine. No sé qué tanto les gustan a los niños y adolescentes hoy en día estas películas. A lo mejor pues les parecen tiernas y bobas, ¿no? Pero bueno, ya son otro tipo de mentalidades, otras generaciones. Pero creo yo que vale la pena insistir para que los niños y adolescentes tengan como otra visión y otra apertura a este tipo de cine. Muchísimas gracias por sumarte a este espacio, Norma, y por también compartir parte de tu historia en torno al cine. Un fuerte abrazo a la distancia. Bueno, Andrés, me despido, no sin antes agradecerte la oportunidad de estar en tu programa y permitirme expresar mi particular punto de vista sobre lo que el cine de terror me significa. Te envío un abrazo muy grande y pues los invito a seguir disfrutando del cine de terror y de todas las categorías que el cine nos regala. Hasta luego. Gracias nuevamente, Norma. De inmediato viajamos virtualmente hasta Costa Rica y saludamos a Richard. Bienvenido. Muchas gracias, Andrés. Un saludo para usted y para toda su estimable audiencia de Cine de Medianoche. Gracias a ti, Richard. Te repito la primera pregunta. ¿Recuerda los primeros miedos que el cine te despertó? Bueno, mis primeros miedos de parte del cine de terror llegaron por allá de los años 80, cuando yo estaba en la escuela, y fue cuando vi por primera vez en la señal de televisión abierta la película La Profecía, The Omen. La Profecía fue como se le conoció en el título en español en Latinoamérica, de Richard Donner. Y pues aunque la vi pues muchos años después de cuando se estrenó en los 70s en los cines, como ya dije, pues yo la vi por primera vez en la televisión, y fue gracias a que mi madre me hizo compañía, pues como niño miedoso que era en esa época, pues no me animaba a ver la película solo, así que ella pues me acompañó y compartimos esa experiencia de ver una película de terror. Y pues esta película se convirtió en una de mis favoritas de todos los tiempos, junto a otras como El Exorcista, que vi mucho tiempo después. Pero esta de Richard Donner y la trilogía pues fue algo que después pude completar y de ver, pude verlas y me gustaron mucho estas adaptaciones cinematográficas, y se convirtieron en clásicos del cine de terror, y con el tiempo pues el cine de terror se convirtió en uno de mis géneros favoritos. La Profecía es una película tremenda. Su banda sonora, el ave satani tan característico, te levanta del asiento y te remece durante horas. También me declaro un fanático de la película, pero no logré jamás sentir aprecio por las secuelas. Las he visto, pero siempre reniego de ellas. Para mí La Profecía es tan perfecta en su inicio y final que no necesito sus secuelas. Existe una cuarta película, un telefilm, en donde conocemos una supuesta hija de Demian. La película es pequeña, de escaso presupuesto y se aleja muchísimo de la historia. Curiosamente, por lo rara y también insignificante que es, la llegué a tolerar incluso más que a las secuelas originales. ¿Alguna escena en particular que recuerdes de La Profecía? Bueno, pienso que una de las cosas que más me impactó de esta película, aparte de las muertes, de las escenas de muerte que pienso fueron muy bien logradas, a pesar de las limitaciones técnicas de la época, pero el principal aspecto para mí
fue el plano detalle de los ojos, la mirada de los personajes. Pienso que si algo caracteriza a esta película es ese, ese enfoque que se le da a las miradas para reforzar la acción de la escena, en especial acompañado de la excelente partitura, la banda sonora que ayuda a crear esta atmósfera de terror. Se puede ver en los ojos de los personajes, según la escena, vulnerabilidad, terror, que es obviamente lo que prevalece en la película, la naturaleza diabólica del personaje, sin necesidad de grandes efectos especiales, solo basta la música y las habilidades histriónicas del actor o de la actriz para que esos ojos, si estamos hablando de un personaje que es maligno, su sola actuación de los ojos no necesita un CGI como el que se usa ahora para con el que se desbordan las películas actuales, o mejor dicho, con el que se abusa muchas de las producciones actuales. Basta nada más que el actor o la actriz sepa cómo interpretar este personaje en el momento, que su mirada proyecte sus intenciones, cómo es su alma. Y pienso que esto es un aspecto muy importante en esta película, y además pienso que fue lo que más me impactó de esta gran producción de Richard Donner. Exactamente, la película juega mucho con el tema de las miradas. Los personajes nos dicen muchísimo con lo que proyectan sus ojos. Terror, agobio, dolor, miedo. De hecho, su plano final es una mirada que está acompañada de una leve sonrisa y que nos deja muy aterrados. Aterrados también por el rumbo que tomó la historia y por lo que especulamos sucederá en el futuro del pequeño Demian. Richard, ¿cuál crees tú que es la clave para que el cine de terror logre causarnos miedo? ¿Hay algo que destaques del cine actual? Bueno, pienso que una clave para que el cine de terror logre asustar al espectador es interesarlo en una buena historia, es relatarle una buena historia, saber relatar esa historia. En el momento en que la persona, en que la audiencia se engancha desde el minuto 1 en lo que está viendo en la pantalla, entonces tarde o temprano va a estar tan involucrado que entonces se va a asustar, va a ser partícipe de esa experiencia que es el terror. Pienso que es algo que carece mucho de la producción actual, y algo de lo que se puede aprender viendo del pasado. Desafortunadamente, como hay tantos remakes que se han hecho, por más que se intente replicar esas fórmulas que le funcionaron a clásicos del cine, no siempre se logra ese objetivo. Pienso que ese detalle del cine clásico, y en este caso específicamente del cine de terror, el saber crear el suspenso, llevar a la audiencia hasta el clímax de la película, pasar todo el proceso de la introducción de los personajes hasta llegar al clímax de la película, pero de una forma en que sea creíble, de una forma en que se emocione, como una montaña rusa
de empezar subiendo poco a poco hasta llegar a una emoción muy fuerte. Ese trayecto es una buena historia, ese medio por el que va subiendo nuestra montaña rusa es un guión muy bien relatado. Y aparte de, obviamente, pues un casting muy bien elegido para interpretar, que haga creíble lo que nos están contando. Y en el momento en que nos creemos esa historia, entonces podemos experimentar esa adrenalina que nos produce el cine de terror. Pues pienso que eso es algo que en lo personal pienso que está fallando mucho del cine actual, que se ha apoyado en el abuso de efectos especiales y de esta fórmula ya muy trillada del jump scare, que es válida, pero no el abuso para garantizar para garantizar el interés de la audiencia, porque el espectador es inteligente y ya sabe cuando algo ya no funciona, y entonces está preparado, y más cuando le telegrafían el próximo susto. A veces las escenas son muy obvias, entonces se pierde ese sentido de la sorpresa, ya la persona no puede ser sorprendida nunca más, porque ya predice cómo va a suceder la siguiente escena. Y eso es algo que se veía muy bien relatado en muchos géneros, pero principalmente en el cine de terror de antaño. ¿Qué crees tú que nos impulsaba cuando niños a sentarnos frente a una película de terror, pese al miedo que éstas nos causaban? Yo creo que lo que nos impulsa de niños a volver una y otra vez al cine de terror, a pesar del miedo que eso nos produce, es precisamente la adrenalina. Es algo que no entendemos en un principio, pero que conforme vamos creciendo, vamos comprendiendo que esto nos genera placer, porque al interactuar con esta experiencia, al interactuar socialmente, compartiendo esta experiencia que es el terror, ya sea en una sala de cine o en la sala de una casa, o en cualquier lugar, con amigos, con parejas, esta adrenalina que se segrega por esto, por esta experiencia, pues nos lleva a culminar con un placer, que es la recompensa de soportar un estrés, de soportar esta congoja, este miedo, y es algo que se cultiva desde niños, obviamente en diferentes contextos, pero que conforme vamos creciendo, esto se nos vuelve algo adictivo. Y por eso, pues, cuando ya entendemos que esta experiencia, ya sea planeada o no, nos va a llevar a tener una cuota de placer, de endorfinas, entonces esto es lo que nos impulsa desde niños a poder sentir esta emoción que va evolucionando conforme maduramos, y que muchos disfrutamos hasta el día de hoy en la edad adulta. ¿Alguna recomendación de antaño para las nuevas generaciones que comienzan a amar y conocer el cine de terror? Bueno, yo recomendaría a la generación actual ver películas, ver clásicos tipo años 70, como las que yo vi, 70s, 80s. Hay mucha variedad. En mi
mi caso, las que yo me recuerdo con cariño, que más me impactaron, pues fue como La Profecía, El Exorcista, que vino antes que la de la profecía. Son películas estas películas setenteras, como les digo yo, películas que marcaron una época, muy bien escritas, muy bien adaptadas, muy bien actuadas, bien dirigidas, todo lo que es desde la dirección, el aspecto técnico, los actores, todo un trabajo muy bien logrado y que supieron relatar una buena historia, supieron asustar a la gente porque les interesó lo que se estaba relatando en la película. La forma en que estos guiones se adaptaron al cine y que mucha gente, como en mi caso, llegó a ver por primera vez en la televisión, y aún así también nos asustamos en su momento cuando las vimos por primera vez, fue porque precisamente las historias eran interesantes. No era el susto por el susto, ni el monstruo, ni el maquillaje, que también tienen su relevancia, los aspectos de efectos especiales, pero no se recargaban tanto en el efecto especial, ni en el jump scare, ni en el susto fácil. Es simplemente en contar una buena historia que te iba enganchando poco a poco hasta que te involucrabas, hasta que querías ver el final, aunque estuvieras asustado al borde de orinarte en los pantalones, pero que querías terminar de ver esa historia. ¿Cómo terminaba esa historia? Precisamente porque el interés ya queda sembrado en la mente del espectador. Y estas películas, estos clásicos de terror, al menos para mi generación, pues fue algo que nos marcó y que recordamos con mucho cariño y que recomendamos. Yo lo he hecho con mis familiares. Tengo sobrinas que son adultas y que en su momento, pues cuando estaban más jóvenes, les recomendé, y como vi el interés que tenían en cine de terror, pues lo heredaron. Creo que como pocos en mi familia también, el gusto por el cine de terror, y en su momento pues nos sentamos con sus papás y también yo me senté con ellas y les acompañamos, les explicamos, entonces entendieron, o sea, se asustaban, pero no se traumaron porque ya entendían por qué sucedían las cosas. Pues al principio pues sí, les asustó, pero también les interesó mucho y ahora pues obviamente ven otras cosas que les interesan más, como la generación un poco más joven, pero también disfrutaron algo del cine clásico precisamente porque vieron la calidad, experimentaron lo que era un cine bien escrito, una historia muy bien contada, y eso es algo bonito de compartir en familia, no simplemente como un placer culposo por ahí, sino también es algo que se puede compartir si las personas tienen la suficiente mente abierta para sentarse y disfrutar esto y discutirlo y contarlo y compartirlo con todos los demás. Creo que eso sería mi recomendación. Todas en cada familia pues tienen sus clásicos de terror. Hay gente que pues prefiere un suspenso más como el de Hitchcock, y se va más atrás, y algo, no sé, tipo Psicosis o Los pájaros o este tipo de películas que también en su momento pues causaron terror, y ahora pues algunos pues les causará risa inclusive por la forma en que han envejecido estas películas, pero son muy buenos clásicos.
son películas que cada generación disfruta si saben apreciar el buen cine, muy bien escrito, muy bien desarrollado y adaptado para la pantalla, tanto en el cine como en casa. Y eso sería más que nada mi recomendación para las personas que busquen, que investiguen un buen cine, de la época que sea. En mi caso, pues yo recomiendo el cine de los 70s, cuando se produjo mucho terror y muy bien adaptado al cine. Muchísimas gracias por tu aporte y por aceptar participar en este programa. Mucho éxito también en todos tus proyectos. Bueno, Andrés, muchas gracias de nuevo por tomar en cuenta mi opinión, y le agradezco mucho que me permitiera compartir mi experiencia personal con el género de cine de terror. Espero que esté muy bien, tanto usted como su familia. Un saludo, un abrazo, y aprovecho para instar a todas aquellas personas que, si no lo han hecho aún, por favor sigan a Andrés en sus redes sociales. Suscríbanse a cinedemedianoche.cl, no se van a arrepentir. Es un sitio con mucho contenido y muy variado en lo concerniente al mundo audiovisual y en especial al cine de terror. Se los recomiendo mucho, que estén muy bien. Un abrazo a todos. Chao. Te agradezco tus palabras. Un fuerte abrazo a la distancia. ¿A qué habían venido? Tratan de ayudar. ¿Ayudar a quién? ¿A mí? No comprendo. He estado enferma, Jerry. ¿De qué? ¿Qué tienes? Cosas que me atacan en la noche. ¿Pesadillas? Sí, como pesadillas. Exacto, es más... Esas personas que viste en la casa son psicólogos, son doctores y sostienen la teoría de que hay algo en la casa que me impide dormir y tratan de acabarlo. A veces me cuesta entender que una película como El Ente, película a la que le pertenece el pequeño audio que acabamos de escuchar, no siempre la encontremos en la lista de las películas más aterradoras de la historia del cine, cuando efectivamente sí lo es. Solamente una vez la pude ver en mi adolescencia y con eso fue suficiente para jamás sacarla de mi mente. El Ente de 1982, la aterradora historia de Carla Moran, una mujer que es atacada y además abusada en su casa por una entidad invisible. La película se basa en un hecho real. Carla Moran en realidad es el seudónimo de Doris Vitter, mujer que en los primeros años posteriores a la película aún sufría de estos ataques, aunque con menos frecuencia e intensidad que los primeros años. Tras ser diagnosticada de cáncer, ella fallece en el año 2006. Los supuestos ataques se debieron a un problema psicológico, así lo determinaron los médicos, pero sucede que fueron varios los testigos de los extraños hechos paranormales que sucedían en esa casa. La película se basa en la novela homónima publicada en el 78, la cual describe con más detalles esta aterradora historia, un libro que recomiendo tanto como la propia película. Es imposible no quedar impactado con esta historia. Me dejó sin habla cuando la conocí por primera vez por medio de la vieja televisión en blanco y negro que teníamos en casa. Y siempre me llamó profundamente la atención el sufrimiento que también sentía la familia de Carla Moran, porque también fueron testigos de lo que a la madre le estaba sucediendo, y por más que luchaban contra algo que no podían ver, finalmente nada podían hacer. El hijo mayor fue otro de los que recibió ataques por parte de esta entidad, que en realidad eran 3 entidades. El adolescente es reiteradamente golpeado por atreverse a defender a su madre. Es bastante aterradora esta historia. El hecho de no ver siquiera la identidad o la forma de esta criatura, de este extraño y malvado ser, eso lo hace más aterrador aún. A propósito, la primera vez que fui testigo de una experiencia paranormal fue junto a mi madre.
Yo era pequeño, pero un hecho como ese no lo he olvidado jamás. Todo esto es muy extraño incluso de relatar. Ambos fuimos testigos de una especie de fuerte lamento en un lugar y en un momento imposible de sentir. No fue producto del viento, no fue producto de una persona. Perfectamente teníamos una extensa visión del lugar para darnos cuenta si esto procedía de alguien, pero no era así. Ojalá hubiese sido así. Ese llanto, ese lamento no venía solo, venía cargado de una pesadez enorme, de algo que no se ve pero se siente, y fue creciendo desde la lejanía hasta finalmente envolvernos, como en un torbellino donde sentíamos ese ensordecedor grito saltando a nuestro lado. Lo sentíamos casi palpable, casi a ras de piel, pero recuerdo cómo logró mover todo lo que nos rodeaba, tal como el viento mueve las hojas, mueve el polvo. Así lo hizo ese lamento, como si fuese una fuerte brisa de viento, pero extrañamente nos rodeaba. El lamento revoloteaba por todos lados como si fuese un ave, como si fuese un colibrí frente a una flor, hasta que finalmente el lamento, ese extraño lamento o lo que fuera, decidió marcharse y dejarnos en un silencio absoluto. Fue tan de improviso todo que me dejó aterrado y no permitió que me moviera. Quedé como petrificado. Recuerdo que en todo momento mi madre me aferró a su cuerpo y me protegió hasta que esto nos dejó en paz. Esa extraña experiencia duró como un minuto, pero fue un minuto eterno, un minuto que jamás he olvidado. Con respecto al ente, se me quedó pendiente un dato. El hijo adolescente de Carla Moran, en la vida real, confesó que durante uno de los fuertes ataques a su madre, él intenta socorrerla, pero es arrojado por los aires, rompiéndose su brazo. En la grabación de la película, el actor que interpretaba al hijo de la protagonista se rompió el mismo brazo en esa misma escena y las cortinas más próximas a él se rasgaron de arriba abajo en forma de garra, sin por supuesto tener explicación alguna. También desde México le damos la bienvenida a Noelia, otra de las fieles seguidoras del blog y a quien agradezco que decidiera participar de esta mini entrevista. Hola Noelia, bienvenida. Hola Andrés, para mí es un gusto enorme que me hayas invitado a participar dentro de tu programa. Como bien dices, soy fiel seguidora desde hace bastantes añitos, así es que muchas gracias por la invitación y va un saludo desde el norte de México, desde el pleno desierto en mitad de verano, para ti y para tus seguidores. Repitiendo las preguntas del programa, ¿logras recordar cuál o cuáles fueron los primeros miedos que el cine te despertó? Mis primeros miedos en el cine fueron desde bastante pequeña. México se identifica por tener varias películas dentro del género del terror, sobre todo películas de muy bajo presupuesto, películas de luchadores, como las del Santo, que luchaba contra monstruos, vampiros, momias, etcétera, y que solía pasar casi todos los fines de semana en los canales abiertos. Entonces mis primeros cines en el miedo no vinieron del Exorcista ni de, no sé, Drácula, sino de películas bien mexicanas, muy interesantes y que realmente todavía hasta la fecha me tienen traumatizada. Entre ellas están las películas del Santo, las películas de Taboada, como son el libro de piedra, Más negro que la noche y Veneno para las hadas. De las tres, yo creo que el que más miedo me da es el libro de piedra, porque fue de mis primeras películas que vi en la televisión, que fueron de miedo, que me atreví a ver completas, porque parecían películas para niños y resulta que a la hora, pues no eran para niños. O bueno, sí, pero para niños muy perversos. Y hay una película en particular que no recuerdo el nombre, sé que es de Hugo Stiglitz y es de zombies. Y me daba pavor saber que la película estaba programándose en la televisión. Inclusive el ir al baño, el lugar donde teníamos la televisión cuando yo estaba pequeña, estaba en el cruce del baño. O sea, si yo quería ir al baño tenía que pasar por enfrente de la televisión. Y era un pavor espantoso el ir al baño, porque yo sabía que estaban dando esa película, la pasaban como cada 3 sábados.
y yo sabía que estaban dando esa película y era horrible, porque yo quería ir al baño y tenía que pasar por enfrente de la televisión, y el solo hecho de saber que estaban dando la película me provocaba un miedo inmenso. En este caso la película, pues más adelante les voy a platicar el por qué me daba miedo. No, en realidad ni siquiera que fueran los zombies, ni que estuvieran bien feos, ni nada. No, la película era malísima, malísima, con unos efectos especiales espantosos que ahorita probablemente causarían risa a muchas personas, y quizás a mí también, si la volviera a ver, me causarían risa, pero por el mismo recuerdo que tengo de mi infancia, pues no, la verdad yo creo que si la vuelvo a ver me sigue dando miedo. El cine mexicano es una industria tremenda. Conozco varias películas de terror y siempre me impresionó esa estética en blanco y negro del cine antiguo. Tengo una rara obsesión con los cementerios en pantalla y muchas veces los llego a calificar. Y por lo general el cine mexicano lograba crear una atmósfera preciosa y bastante tenebrosa. El vampiro de Fernando Méndez es una película que me encantó muchísimo cuando la llegué a conocer. También hay otra que nunca supe si la crearon en serio o fue una broma, pero El charro de las calaveras del 65 creo que es una de las piezas de extremo culto del cine mexicano y que deben valorarla mucho, mucho más. ¿Alguna escena en particular que recuerdes por el terror que te causó? Y pues, hablando precisamente de estas películas que solían pasar en la televisión y que muchas de ellas tenían muy, muy malos presupuestos y malas actuaciones y demás, yo creo que, aunque son varias las escenas que me han traumatizado, fue precisamente en esa de zombies que les digo que ni siquiera podía pasar por frente de la televisión. Sufría para ir al baño a veces porque estaba la tele prendida, nadie viéndola, y el baño quedaba justo enseguida de la televisión. Y ahí la escena más traumatizante para mí eran pues los zombies, que estaban horrendos, parecían, no sé, personas derretidas. Pero lo peor era que en la historia todo simulaba ser un sueño. De repente el personaje principal despertaba y decía, ay caray, bueno, pues fue todo un sueño, qué bien. Pero resulta que conforme iba pasando su día, las cosas volvían a repetirse, entonces era un sueño infinito. Y todo siempre terminaba con los zombies y los zombies comiéndoselo, y volvía a empezar en que él se despertara. Entonces para mí eso fue sumamente traumatizante, al punto de que empecé a tener pesadillas a partir de ese momento, en donde las cosas sucedían una y otra y otra y otra vez, y todavía hasta la fecha son de mis peores pesadillas, esas que son como el Día de la Marmota Eterno, versión gore. Por los datos que me entregaste, puede que sea la película La invasión de los zombies atómicos del italiano Umberto Lenzi, que justamente es una producción ítalo-mexicana, una película de extremo culto y de la cual dicen inspiró muchísimo a la secuela de 28 días después. Me refiero a 28 semanas después. A propósito, aún esperamos el cierre de esta supuesta trilogía. Noelia, ¿qué es lo que te asusta del cine de terror? ¿Cuál es la clave para que funcione en ti? Y entre las otras escenas de terror que siempre me han dado mucho, mucho miedo, y que precisamente yo considero que esa es la clave para provocar el terror, al menos en mí, es lo familiar. Como lo familiar de repente es lo que más miedo te da. Cosas como los reflejos de los entes o de los muertos o de lo que ande por ahí en ese momento. Puedes verlo a través del espejo, el que sucede en casas donde la gente ha vivido durante mucho tiempo y considera como su nido, su guarida, y de repente pues están tomados. Que sean niños, que sean pues lo familiar, cómo lo familiar puede voltearse en contra tuya y convertir ese lugar en donde tú ansiabas vivir, donde amabas vivir con las personas que tú quieres, y de repente se convierte en un lugar horrible y terrible, y lo único que quieres es salir de ahí. Yo creo que esa es una de las claves para provocar terror, más allá de ver seres deformes o del asunto del mismo gore o de tripas y sangre, es esa sensación de que el lugar ya nunca más va a volver a ser seguro. ¿Y por qué amamos el cine de terror? ¿Qué nos hace volver una y otra vez a disfrutar de este tipo de cine que a muchos le ha causado bastantes traumas? Por masoquistas, ¿por qué más? No, en mi caso, sufrí pesadillas, de muchas pesadillas desde que era muy, muy pequeña. Entonces, el empezar a ver terror y enfrentarme a ese miedo, no me quitó el miedo, pero ahora
digamos, lo disfruto, entonces sí, vuelvo a lo mismo por masoquistas, pero no ya más allá del masoquismo psicológico que tenemos los que nos gusta el terror, es invitar a ver nuestros miedos y verlos desde una perspectiva diferente, poderlo platicar, poder inclusive a veces reírnos de las cosas que pueden llegar a provocarnos miedo. Al menos para mí es parte del por qué yo amo el cine de terror. Y porque es un estudio, de una u otra manera, es un estudio de lo que somos como seres humanos y de lo que podemos llegar a ser capaces de ser, tanto desde lo negativo como desde lo positivo. Muy de acuerdo con eso del masoquismo. Creo que nos encanta sufrir, nos encanta ese miedo que nos causa, esos saltos de improviso, pero convengamos que ver una película de terror hoy de adulto, completamente solo, quizás no se sienta como hacerlo de niño y también en soledad. A veces sí, a veces logran causar ese mismo miedo que nos conecta a lo que sentíamos de pequeños. Casi siempre recomiendo que para disfrutar del cine seamos un poquito egoístas y no ver la película con más de 2 personas. Mientras menos ruido, mientras más soledad tengamos, entonces le haremos un gran favor a muchas películas. Para finalizar, ¿alguna recomendación de antaño para las nuevas o para las futuras generaciones? Si yo tuviera que recomendar una película a un niño o adolescente dentro de lo que son los clásicos del cine de terror, pues quizás me vea muy malvada, pero yo creo que todo amante del cine de terror que se respete, así sea un niño en formación apenas de ser amante del cine de terror, yo le sugeriría El Exorcista, porque es un clásico de clásicos, es atemorizante, es traumatizante, aunque probablemente a ellos ahorita ya les cause más gracia que otra cosa, pero sí recomendaría mucho El Exorcista y Poltergeist, porque por lo mismo que comentaba hace un momento, pues son dos películas donde lo que se supone sería fabuloso, que es una nueva casa, que es el estar con tu familia, que es todo lo que te rodea, se convierte en algo terrible. Aunque siempre hay una explicación ahí para todo, pero aún así no deja de ser terrible. Yo creo que esas dos serían unas buenas recomendaciones para iniciarse en el cine de terror a los niños y adolescentes, sobre todo más adolescentes que niños, porque pues no hay que ser tampoco tan sádicos. Me parece muy bien. Muchísimas gracias por tu participación, Noelia, y por el apoyo y la difusión que haces del blog entre tus conocidos. Y bueno, en verdad te agradezco mucho la invitación. Para mí fue un gusto el grabarla. Curiosamente, hacía unos días, antes de que me invitaras, hacía unos días que habíamos estado platicando mi pareja y yo acerca de esto. Precisamente él me decía, bueno, pero ¿por qué te gusta tanto el cine del terror? No lo soporta. Él no lo soporta. Puede ver el cine de terror así como tipo comedia, pero ya uno que sea de verdad, porque en ese momento yo estaba viendo en Netflix, comercial, lo siento, Ju-On, Los Orígenes, que está buenísima, no se la pierdan, la verdad, no tiene desperdicio, a mí me gustó mucho. Y me dice, pero bueno, ¿por qué te gusta tanto? Y justamente casi todas las preguntas que me mandaste fueron nuestro tema a debatir durante una noche. Entonces yo ya venía preparada y dije, wow, pues qué mejor que poderlo compartir con ustedes. Muchas gracias. De nuevo, un saludo desde acá, desde mis 48 grados centígrados hasta el cono sur, que ahorita debe estar súper frío. Hasta luego. Nuevamente, gracias, Noelia. Hasta pronto. ¿Qué nos hace amar el cine de terror? ¿Qué es eso que nos atrae? Coincido con la mayoría de las respuestas que nos dejaron los invitados de este programa doble. Esa adrenalina, ese amor a lo prohibido, esa seguridad que nos da saber que, por más terrible que sean las experiencias de los protagonistas de las películas, nada de eso podrá salir de la pantalla a atacarnos. Y por más que lo neguemos, el terror, el miedo es parte de nuestra vida. Viene en el contrato que firmamos al nacer.
Amo el cine de terror, pero con los años han ido cambiando las cosas que me causan terror. Hoy lo que me asusta son esas historias comunes que perfectamente pueden estar ocurriendo a nuestro lado. Siempre comparto el mismo ejemplo. Michael del 2011, película austriaca de Markus Schleitzer. La historia de un hombre común que mantiene un secreto espeluznante fuera del conocimiento de todos, mantiene a un niño encerrado en un sótano. O también una película como la griega Miss Violencia de Alexandros Sabranas, una película que inicia con el suicidio de una niña de 11 años justo en el día de su cumpleaños. Su rostro sonriente cuando salta al vacío te dice que lo que verás en pantalla no te dejará en paz ni siquiera cuando termine la película. Ese es el terror que hoy me deja temblando, historias tan reales que pueden estar ocurriendo a pocos metros de nuestro hogar. Confieso que uno de los mayores terrores que me dio el cine en mi infancia no me lo dio una película de terror. No podía entender que mi familia fuese al videoclub y decidiera llevarse a casa una película como Ghost del 90, con Demi Moore y Patrick Swayze en el protagónico. ¿Por qué gastan dinero en una cinta romántica y pesada como esa? ¿Por qué no llevan una comedia, una de ciencia ficción o por supuesto una de terror? Pero no, mi familia decide llevarse esa película a casa. Me siento con ellos frente a la televisión con una mezcla de enojo y decepción. Y llega un momento en la película que me deja totalmente impresionado. De las sombras comienzan a salir unos seres que entre gritos y gemidos arrastran al infierno a las almas de todos aquellos que al morir no son dignos de irse a la luz. Esas criaturas que estoy seguro que muchos de ustedes recuerdan, tipo de mentores de la época, me dejaron con la boca abierta. Y creo que ese fue el momento en el que supe que no debía cerrarme a un género cinematográfico, que existía una amplia variedad de películas en donde el terror también está presente. En cuanto al cine actual, claramente hay un problema, hay un desgaste. Cada vez cuesta más encontrar una película totalmente original o por lo menos que sirva para sacarnos un susto o darnos un momento de buena entretención. Es una lástima, pero es así. ¿Hay buen cine de terror actual? Sí, lo hay, pero hay que salir a buscarlo. Hoy tenemos la suerte de poder acceder a una gran variedad de películas provenientes de diversas industrias cinematográficas. De vez en cuando vale la pena darse una vuelta por el cine oriental, por el cine europeo, por el latinoamericano, por los cortometrajes que siempre terminan dando grandes sorpresas. Por supuesto también hay que mirar hacia atrás, al cine que nunca supimos que existía, que es justamente la labor que realizo en mi blog. Si tengo que dar un título más actual, no sé, ¿vieron The Void del 2016? Cinta independiente con una calidad y una atmósfera muy al estilo Lovecraft, película que quizás no aporta muchas cosas originales, pero que de todos modos termina dándonos un buen festín de sangre y criaturas, mezclada con el ocultismo y el fanatismo. Es de las pocas producciones más actuales, pese a ser del 2016, que sí me hicieron volver al cine ochentero. Esa es mi recomendación. Y es también el final del capítulo. Gracias a todos quienes decidieron participar en las entrevistas. De haber más capítulos, espero que otros se sumen a la iniciativa. Espero que el contenido del programa fuese del agrado de ustedes. Los invito, por supuesto, al blog. Siempre las puertas estarán abiertas para quienes decidan ingresar. Les reitero que la dirección del blog es www.cinedemedianoche.cl. Gracias por escuchar este programa. No olviden compartir y recomendar. Es la forma de contribuir a que esto continúe. Que todos tengan un lindo día, una linda noche y será hasta pronto. Adiós.